con el tema, porque tampoco hay para mucho. O sea, es la victoria del América, sí, el gol de Maximán, sí, la remontada, sí, el América, que en términos generales había sido mejor que el Atlas, pero todo está enmarcado evidentemente en la actuación de el Gato Ortiz. Tengo aquí la mirada de Pietra, así que No, estoy muy atento para Siento ver cómo saludas, ¿no? y si en algo cambiaste tus opiniones a lo que platicábamos anoche. No, pero me parece que Siguen no más, te menos mantienes igual. y eso me da gusto, y Siguen un gusto igual, también saludar a Desi y a mi querido Héctor Huerta. Pues sí, el arbitraje, el gato volador nos puede dar para todo el programa. Si quieres, no hablamos de otra cosa y enlazamos a nuestros amigos reporteros y nos echamos al gato. No va a ser tanto así, ¿No? Desi, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de estar nuevamente en la mesa de Picante de la tarde. Hay cositas que podemos rescatar las decisiones del árbitro, pero sobre todo argumentos de que le pegan el bíceps, no en el hombro, Correcto. etcétera, etcétera. Pero bueno, lo vamos a discutir más adelante y desmenuzar, que es importante describir qué sucedió. A ti te veía ayer en la noche más mesurada que a todos los demás, porque tú sí veías como con reservas las dos jugadas. No, ahora nos vas a ir diciendo tus opiniones al supuesto. respecto. Héctor, no coincidamos ayer en la noche, Hola. pero supongo que vienes con la espada desenvainada, porque era tu Atlas el que estaba ahí metido en todo esto, ¿no? Me gustó mucho el Atlas, la verdad. Me gustó el equipo, el cambio que tiene. Compitió bien. Compitió. Haz de cuenta con una pelea del Finito López contra Mike Tyson, pero ahí le dio unas cachetadas al principio y todo, y lo provocó, y el otro se enojó, y al final, pues, ganar. El factor del árbitro, pues hay que considerarlo, ¿no? También, porque no solo, yo creo que es más dudosa todavía el gol de Yuca que le anulan. Ese sí se me hace como Pero muy sí está cerrado. aventado, Muy Pietra, cerrado, muy cerrado. tiene Y el los pie vectores, izquierdo los adelantado. Estoy en vectores. tu mente, como diría estás algún. en mi- No, y los vectores de tercer mundo que tenemos nosotros son los que no te dan claridad, no es la tecnología que este fútbol ya necesita, ¿no? Bueno. Ya necesitamos otra tecnología. Ahí viene, ya también ayer nos dijo Lalo Bricio, ¿no? Que supuestamente iba a llegar 28. el Genius, dijo que se llama, ¿no? Algo El sistema, Pero además tenemos para la- una... Genius. Tenemos una cosa que vamos a ir al bar, el bar de aquí también. ¿Ah, sí? Lo vamos al bar de Picante, porque mira. pues, dicen que cantada vale doble. ¿Qué sirven ahí? ¿O es Pues un ahorita- ambiente? ahorita- Bueno, vamos a No, echar... espérame, la producción tiene el bar ya ahorita, ¿ya lo tienen listo? Ya me da miedo porque dicen ¿Ya? que el que toma el Me lunes dijeron que sí. le cae la maldición gitana y toma como toda diría mi compadre, toda la para semana. empezar, Vamos primero a siempre es de campamentos. noche. Te la voy a hacer de emoción, vamos a campamentos. Bueno, vamos a campamentos, en efecto, recorrido por campamentos, ahí están Leo Lecanda, Jesús Bernal y César Caballero. Leo Lecanda en América. Lion, ¿cómo andas? Buenas tardes. América está contento, ¿no? Más allá del tema arbitral, con la victoria ayer en el Jalisco. Indudablemente, Ricardo, el tercer triunfo seguido, después de los que consiguió contra Querétaro, esa victoria 1-0 cerrada, ¿no? Ya donde se vio mucho mejor frente a Tigres, ahora otra vez goleada, son 7 tantos en los últimos 2 encuentros. Indudablemente están felices aquí en América. San Lunes, día de descanso hoy en Coapa, pero les vamos a contar enseguida todos los ecos después del triunfo anoche ante Atlas en el Estadio Jalisco, y también cómo va a preparar Andrés Jardine al equipo de cara a la visita, o el partido más bien en casa que tiene contra Pachuca este fin de semana. Perfecto, pues ahora vamos contigo. De hecho, ya nos quedamos en un ratito. Jesús Bernal, estaremos contigo y con las Chivas. Es completamente lo opuesto, ¿no? Al América el Gato le pita penaltis cada vez que lo dirige, y a Chivas en todos sus partidos, independientemente del árbitro, penal contra Chivas. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes para ti y para todos en la mesa de Fútbol Picante, y también penales que no le marca favor. Allá hubo uno en el partido contra Juárez. Vamos a platicar del rebaño que regresó ya a los entrenamientos. Estaremos hablando de eso y las ausencias que tiene, porque son 7 las que se reportan el día de hoy por parte de los tapatíos. No nos la reveles desde ahorita, pero no me digas que el Chicharito va a estar entre esas 7, porque esa sí ya no me la voy a creer, ¿no? Y estaremos con César Caballero también y con la al máquina. ratito Qué les platico. victoria. Qué victoria, César, de Cruz Azul. Era importantísimo por cómo venían las cosas. Ya había regresado el X-Cup de todas maneras el equipo la semana pasada, pero pegarle al campeón moralmente debe de ayudarle y mucho al proyecto del Arcamón. Hola Ricky Push, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, igual que a todos en la mesa de Fútbol Picante. Sí, una victoria importante del conjunto de Cruz Azul, que lo mantiene allá arriba en la tabla general, y además se mantiene también invicto en el torneo y jugando como local en el Olímpico Universitario. Además hablaremos del microciclo que ha iniciado la selección mexicana de fútbol de cara a la próxima fecha FIFA. Detalles de todos estos temas en unos minutos más acá en Fútbol Picante. Gracias, dobles a César, porque además no se le escapa una con el tema Cruz Azul, pero evidentemente estaremos con el asunto
de los microciclos, también ahí en el centro de alto rendimiento. Bueno, pues en lo dicho, ¿no? Arrancamos, el tema es América, el tema es el arbitraje, el tema es el Gato Ortiz, el tema Y es el todo tema es el VAR lo también. que ha dejado. El VAR. El VAR. Yo necesito que entre el VAR de aquí de Picante. Díganos ahí en producción. Creo que producción nos va a dar una sorpresa. Ahora lo ponemos, Ahora lo nos dice ponemos, producción, ok. vamos a escuchar a Andrés Jardine, primero el técnico de América, y vamos poquito a poquito porque tiempo nos sobra. Ya se lo estoy calentando el VAR tanto. Venga, Héctor está, hoy Hasta la viene. cerveza va a estar. Bien, parabenizar Max también, gran entrada, es un jugador que ya creo que con 30 minutos ya demostró do que es capaz, ¿no? Una vez más hay que elogiar mucho esta incorporación, creo que la América, la institución ha hecho un esfuerzo grande, ¿no? Para tener un jugador de este nivel que va a nos aportar mucho y fuera el gran jugador que es, ya se ve una gran persona, un jugador que ya está muy incorporado, muy bien, muy entrosado con todos nuestros jugadores, parece que ya está más tiempo, se ve muy feliz, muy contento, ¿no? De estar en América y creo que este casamiento va a dar muchos frutos, ¿no? Bien, de los penales aún no los vi, dejo que los comentaristas de arbitraje hablen y bien, espero que este tema siga siendo bien analizado sobre todo por quien tiene que evaluar avaliar las actuaciones de los árbitros, ¿no? Bueno, ahí estaba Andrés Jardine, desde ayer por la noche lo decíamos en el tema arbitral, que es la gran nota del partido, pues ha preferido no meterse. Es cierto que no siempre se había guardado sus opiniones sobre arbitraje. Si es al revés, y ahí a lo mejor hay algo que decir. Este era el primer penal por una mano en la barrida, que insisto, tú desde ayer decías, pues más o menos hay elementos, ¿no? Sí, porque decían que le pegaba en el hombro, no, le pega en el bíceps y obviamente extiende de más el brazo. Es imposible recoger el brazo, sí, es lógico, vas barriéndote, pero sí, si hay una parte donde extiende de más y el balón pega en el bíceps. Este es el argumento que yo decía. También. Y después aquí otras jugadas en contra del Atlas, a partir de lo que se mostró en América. El de Del Prete es el mejor de todos, evidentemente. Esta es la jugada de Aldo Rocha, que es indiscutible. De hecho, hay un error en el criterio del Gato, porque lo tenía que haber echado directamente. Sobró el festejo de Maximán. El primero es muy espectacular con las volteretas. Este sí sobró, lo ganaba América 3-2 y luego vino esta. Vamos a ver ahora las jugadas detenidas, con un poquito más de calma, para que cada quien vuelva a opinar. Este penalti es el penalti récord, porque con esto Camilo 15 penales detenidos en México, supera a Vilar que tenía 14, estaban empatados. Bueno. Este es un dato nuevo, es 15 penales detenidos por Camilo desde que llegó a México. Bueno, vamos una a una con las jugadas, ¿les parece? Y luego damos pie a lo que ha preparado Héctor, que Tenemos tiene que ir al ver VAR, yo con digo que hay todo que ir esto. al VAR. Muere de ganas por ir al VAR. Primero las jugadas detenidas, así. Vamos a verlo. Tú si quieres ir al VAR, no No como el quiero ir Gato. al VAR. Una a una. Arrancando con la de el penal que abría la cuenta del partido, la mano que se No se unifica el criterio, si al final el brazo no lo puedes quitar porque vas en referencia y quedarte de pie, en quedar en la barrida y poder tener el equilibrio, pero el balón sí va en el bíceps. Que esa es la manera que yo dividí las dos cuestiones. Y esa jugada sí está muy al extremo Muy del tema muy apretado. del fuera de lugar. Es creo que un poco el sector del hombro, ¿no? Y el torso. Y aquí no hay una toma contundente, eso es la Yo creo realidad. que de 20 árbitros de primera división, yo creo que 16, 18 no lo marcan. Esta, en la mayoría de los casos, revisando los comentarios de muchos exárbitros que hoy trabajan en distintas o empresas analizando el tema arbitral, la mayoría en el segundo dice que está mal, que no es penal. Casi Ahora, todos, por no también decir esta, que todos. también esta. Y en la de la mano hay más opiniones. Y esto es una que más no se penal. señala, ¿eh? Este es más penal Este que es la penal. Pero viene de un error que marcan fuera el lugar de Israel Reyes, que no lo es. Y viene un forcejeo ahí de Zúñiga. A ver, si en unas marcas la sujeción y en otras no, pero lo que dicen es que se invalida esa jugada de forcejeo porque Por ahí marcan no fuera del lugar. Eso no que lo no tenía yo existe, registrado. Hay que un no fuera, o sea, existe. se anula la jugada Pero por no fuera de existe juego. el fuera de lugar, No por existe. eso está doblemente mal marcado. Exactamente. Pero en la primera, y yo sí me quedo con lo que ayer dice Lalo Bricio, porque él es enfático en eso, la altura de la manga. Sí. Y la pelota le pega a la altura de la manga, por eso no sería considerado penal. Más el brazo sí va pegado, ¿no? Al Sí, piso. lo que también explicaba lo que va Lalo es que deslizando. cuando el brazo está apoyado en el piso, Está apoyado. no se puede marcar penal, pero una vez que el brazo Eso, en el es que movimiento de la lo barrida extiende. se Lo extiende, extiende. Exacto, que es lo que Pero pasa afuera, aquí, pero no, pero pero está eso en es el pasto. incontrolable porque el jugador va deslizándose en el pasto. ¿Cómo le hace?
y pues es imposible. Un campo que estaba muy mojado además porque el partido tarda 1 hora en arrancar por un tema de O tormenta. sea, la razón principal es que extiende el brazo. Vas con Sí, la postura, es aquí eso. con el equilibrio de la barrida. Eso es lógico, no puedes quitar el brazo. Eso es un punto número 1. 2, al extender ya cambia, el balón golpea no en el hombro, sino en el bíceps. Y por eso inmediatamente él marca sin dudar Pero el no, penal, es que- porque extiende de más el brazo. Pero es manga, o sea, la altura de la axila, aquí todavía no es. Tú no sabes es perfectamente considerado. que no es lo mismo que te golpeen el hombro, aquí, y Pero ya entonces la el regla balón... no dice de hombro, habla de más abajo. No, correcto, de la manga. pero tú sientes el golpeo cuando es el hombro o cuando es diferente la anatomía. Cuando extiendes el brazo, ya cambia que te golpea en el bíceps. Siento que tú estás más por el que está bien pitado ese penal. Ese me hace que está bien Está pitado porque bien extiende pitado. de Sí, más Es que el brazo. hay una jugada en esta jornada de Mazatlán, creo que fue de Almada, Facu Almada, sí, fue Almada, que hace esto. O sea, usa el hombro para rechazar una pelota. Pero le pega en el O sea, hombro. Le pega en el hombro, claro, arribita de la manga le pega. El brazo pegado pero al cuerpo. intencionalmente lo hace y no es penal. Correcto. Porque está bien. Esta, como dice, hasta inteligencia artificial de Twitter usaron hoy, y lo leí esta mañana, decía, es que cuando ya es una extensión del cuerpo y ocupa un espacio, ahí ya es donde se convierte en mano sancionable. Y bueno, pues si es así el criterio, ahora, ¿de qué otra manera te puedes barrer? Es que muchos se barren así. Sí, de acuerdo. Tendría que cambiar el criterio corporal, pero ¿cómo le haces? Bueno, eso sí es complicado. La única mano, Barrerte la con las única manos mano, atrás, pero pierdes un poco pierdes el equilibrio, el apoyo, ¿no? Ahora, Es la muy única difícil. mano que no es sancionable es cuando ya está en el piso, la mano, deteniéndose de alguna, lo que tú quieres, de una caída, una barrida, y ya está en y la pelota le pega en la mano. ¿Sabes Pero cuál sin jugada? extender. Exacto. ¿no? ¿Sabes cuál Sin jugada fue extender. la de Sánchez en la selección mexicana contra Claro. Estados Unidos? Ya está la mano ahí, incluso En el si quiere suelo, apoyar en el ahí con el suelo. balón, Ya no la puede marcar. Yo puede repito, quitar. para mí no se debería de marcar ese como penal, pero se marca en la mayoría Y otra- de las ligas, independientemente de dónde Y otra sea. cosa que es una realidad es que hay una instrucción de Horacio Elizondo de marcar penales ya en cualquier momento. O sea, es tan esa instrucción que en los primeros 3 jornadas se marcaron en la jornada 1 0 penales. En la jornada 2, 3. Pero desarrollo- En la jornada 3, desarrolla- 3. No, pero espérame, es que después es escandaloso. En la jornada 4 se marcaron 6, o sea, ya el total de las El primeras doble. 3, el doble. En la otra en la quinta se marcaron 4 y ahora se marcaron 8 penales. Esta semana es la de escándalo de penales. Y hay ¿no? un ejercicio ayer en Picante, en el 18 semáforo de penales. Bricio, en donde las jugadas de amarillo son 4 sujeciones muy parecidas a las de Zúñiga, en las que sí se pita el penal, Sí. en casi todas a través del VAR, De acuerdo. y acá no hay revisión. Que esa es del VAR. una instrucción de Elizondo, De pero Elizondo. platicábamos Exacto, es una anoche instrucción. también que en prácticamente todo el mundo esas no se marcan. Eso. Y además, no se marcan, y aquí sí, entonces eso te puede incluso sacar de balance en torneos internacionales, de Y ahí- saber si lo haces o no lo haces. Y ayer nuestro analista arbitral Lalo Bricio dijo que él desde el sábado advirtió. que- No, lo que vimos, iba a las marcar. predicciones de Nostralalus. Nostralalus. Ahí dice Ahí te va, que no, iba a haber penal ahí te va para el América. Nostralalus, ahí te va el VAR. Échame el VAR. A ver el VAR. Esto es Échame lo el que VAR. preparó Héctor Huerta. Échamelo. A ver. Penal sí va a haber, seguro. ¿Un penal? Sí, seguro. Va a estar el Gato Ortiz de árbitro. O sea, ¿el Gato le va a regalar un penal al América? ¿Estás diciendo eso? Sí, claro. ¿Por? Porque siempre que juega con el América que dirige el está Gato, defendiendo el en la fecha 1 metió un penal también. Ya que no lo juegue en el partido. No, un penal ya. Ya seguro. sabe cómo va. Ya sabe lo que va a pasar. Uno o dos. Esto es del jueves. O sea, las predicciones de Nostralalus fueron el sábado y que las pirateó básicamente. Se quedaron dices tú. cortas, se quedaron Sí, cortas. porque eran 2 penales. Tú desde Sí, el sí, jueves sí. dijiste Jueves, que iba a sí. haber penal. Pero mi Mau no me creía, mi Mau. Mira, yo voy a justificar. Es el América, por eso Sí, Mau, no me sí, creía, Mira, Mau. voy a extender un poco mi pensar con el tema de los penales del América. No es que les No, regalen los es que los penales. números que vienen a continuación de Cire te No, de dicen acuerdo, pero- que aguas, porque te voy a dar otra predicción. A ver, a El, ver. el Gato Ortiz no vuelve a pitarle al América en todo el torneo. Eso dijo Lalo. No es información, es una percepción. Y ahí está, mira, aquí está. Los partidos pitados 8 y penales a favor 6. Que según yo son 7. siete. Son 7, para mí son 7, porque Siete, porque aquí ayer fueron fueron 2. dos. Ayer fueron 2. Son en los últimos 7 partidos son 6 penales. No, al revés. En los Lo últimos que pasa 6 es que partidos, son 6, 8. si quita uno de esos 7 es en Leagues Cup ante San Luis, donde el Gato Ortiz pita ese partido porque había árbitros mexicanos y por eso serían 8 partidos, 7 penaltis. Si quitamos el de Leagues Cup, son los 6 que son en Liga MX. Y son 7 penales en 6 partidos. O sea, es un número muy alto de penales, más de 1 por partido. Y ahí están los otros. Y también otro dato que hay que señalar es que el Atlas es el equipo que ha recibido más penales en la liga. Lleva 5 penales en contra ahorita, igual que el Guadalajara. Nada más que el Atlas en un partido se echó 2
Y en los demás de las 5 Todos jornadas igual de anteriores. debatibles que estos No, dos de ayer en la noche. yo creo que Es que los de Chivas. No, por lo menos hablo dos porque clarísimos. es que Héctor dice no eran. 5 penaltis en contra del Atlas. Sí. Y la lectura que hay que darle a eso es Grupo Iraragorri, pues pitémosle al Atlas con mano dura. ¿Cómo? Pero yo lo único que digo es, si los 5 penaltis, ayer hay 2 que son debatibles, si los 5 son debatibles, entonces sí hay que poner lupa y decir si hay o no un tema contra Atlas. por lo Pero menos si los ayer, 3, los 5 no. si los otros son clarísimos, pues Pero- entonces es un dato anecdótico. Yo diría. No, es un dato como estadístico. dice el- Porque Chivas y Atlas son los más castigados por penales, Los tapatíos. Pero son también los más propensos a eso porque no tienen atención, porque De cometen acuerdo. errores los Meten las defensas. infracciones, Claro. Pero yo sí te puedo No es que decir lo estén perjudicando. los que le han marcado al Guadalajara, por lo menos 2 no han sido y le han marcado en contra. Y cada partido le pitan penal en contra al Guadalajara. Yo sí y lo que concuerdo. yo digo es, no sé si quieran u odien al Gato Ortiz en la comisión, porque igual lo quieren mucho y lo mandan como árbitro FIFA a pitarle al América, que esa es otra, que solamente árbitros América FIFA le puros pitan FIFA, al América, sí. no a otro equipo, ¿no? Entonces, a Pumas no. o lo quieres mucho o lo odias, ¿no? Y lo mandas para que la riegue y le vuelva a marcar penal a favor al América. No hagas cosas buenas que parezcan malas. ¿Para qué pitar el Gato Ortiz al América? ¿Qué necesidad? Y sobre todo pensando que en el partido contra Grupo Orlegui, el Atlas, el regreso de Coca, que lo quitaron de la selección nacional, muchas cosas que, ¿para qué haces cosas buenas que parezcan malas? Bueno, en fin, lo que son las cosas, ¿no? Porque nos habíamos pasado toda la semana hablando de Maximán, de que si debuta, hace gol, con ese el América remontaba el partido y da la sensación que el partido no da para hablar nada del juego como tal, que todo hay que hablarlo al arbitraje. ¿Así fue el partido o sí nos deja algo? No, que, sí, No, el partido que de partido que estuvo- rescatar, que analizar? El Atlas jugó bien, el América muy jugó bien. muy bien, golazos, el de Del Prete, el de Fidalgo, el debut de Maximán, el superhéroe haciendo gol y sus festejos. O sea, tendríamos que haber empezado platicando de eso, pero desafortunadamente el arbitraje Sí, se pesó. quiere llevar la noche él No, siempre. y de cómo también Coca le levanta el ánimo al Atlas. Bien, totalmente. Coca. La cara diferente a lo de Pineda, la afición está metido con él, e incluso el tifo que pusieron al inicio del partido, me parece extraordinario esa armonía con la afición. Pero también, más allá de los penales, y ya para cerrar ese tema, es que el América juega así, muy arrojado hacia el frente, donde incluso mete muy atrás al Atlas, y los errores vienen del lado derecho. Ferraris, con la intención de cerrar, tiene esa tendencia también con Adrián Mora de poder patear el balón, de querer puntearlo y llegar a destiempo, y por eso se generan esas jugadas tan polémicas. Pero la realidad es que tuvo 10 minutos el Atlas donde despertó, hizo unos golazos, incluso fue casi 3-1 arriba con ese gol que anulan, 3-1 arriba del América. Estás hablando de que despierta y da esa parte de ir hacia adelante. Y el América, ante esos asteriscos, por ponerlo así, de los penales o de las faltas o de las expulsiones, Sí, pero exigió creo a que la también América. exige Exigió ir hacia adelante, pero es la tendencia de la América, jugar mucho en la cancha del rival, en lo cual no puedes aguantar tanto No, pero y siempre va a salir El América en los primeros 30 minutos fue un baile. Sí, de acuerdo. Bueno, Jardine los calificó como los mejores 30 minutos de América No, es en que el fue un torneo. baile, Vamos justamente hasta Cuapa León, ya nos alargamos un poquito y ahí sigues tú, discúlpanos. ¿Cómo está la cosa con América? ¿Cómo amaneció el equipo? ¿Qué tanto se habla internamente de esta situación? No sé si América, si trasciende en algo que el propio América a lo mejor diga, pues ya no nos pongan al gato, ¿no? Para que a nosotros no nos peguen estas cosas o les da igual. ¿Cómo está todo el tema? ¿Cómo estás, Ricardo? Abrazo de nuevo a todos en Fútbol Picante. A ver, muchas preguntas. La primera, el equipo volvió de madrugada, ya tarde, porque además se retrasó el partido en Guadalajara por la tormenta eléctrica. Entonces, los jugadores recibieron el día de hoy descanso, excepto los 4 seleccionados, que son Alexis Gutiérrez, Eric el Chiquito Sánchez, Ramón Juárez y también el caso de Isaías Violante, que tiene 3 asistencias en los 6 partidos que ha jugado con el equipo azul crema tras su llegada procedente del Toluca. Ellos 4 de madrugada directamente al centro de alto rendimiento y ya están trabajando en el CAR con Javier el Vasco Aguirre. Mira, sobre la situación de Marco Antonio el Gato Ortiz, yo lo que pienso, y he preguntado un poco aquí adentro también, es lo más sano para todas las partes sería que ya no lo programen a los partidos de las Águilas, como bien dice Héctor Huerta, ¿no? ¿Para qué sigues exponiendo a un silbante que tiro por viaje cuando es un partido de la América termina siendo en polémica y no solamente en fase regular, también en liguillas, también en instancias finales? Así que lo importante sería, por principio de cuentas, preguntarle a la comisión de árbitros pues qué pretende, ¿no? Asignando al Gato Ortiz una y otra vez en los partidos de la América. Ahora, los escucho yo con mucha atención todo el análisis. También hay un par de jugadas que pudieron ser marcadas a favor de la América
como penales, un agarrón sobre José Raúl Zúñiga y otra jugada en donde Alejandro Sendejas se lleva un golpe en el rostro. Esas no estaban en el análisis, pero en América dicen, bueno, pues esas también pudieron haber sido penales, no los marcaron. Los otros dos discutibles sí los marcaron. Al final de cuentas, yo creo que, número uno, es un problema de la comisión de árbitros y número dos, de homologación del VAR y de las herramientas que tienen los silbantes. Tiro por viaje otra vez, ¿no? Semana a semana vemos cómo muchos equipos, no solamente en este caso Atlas, que pudo haber sido perjudicado, pues son lo mismo, ¿no? O sea, la queja es recurrente sobre el trabajo de la comisión de árbitros. Bueno, pues sí, vaya tema en general y va a seguir dando. ¿Cómo está América? Porque el viernes Santiago Baños ahí más o menos dejaba, al aparecer en la conferencia de prensa, entrever un poco que el América va a apoyar el asunto de los microciclos, pero tampoco está muy convencido el club que sea una buena idea y hoy pierde a varios de sus futbolistas, Lion. Sí, el martes de la semana pasada, en este espacio de Fútbol Picante, es decir, hace 6 días, yo reporté que había molestia no solamente en América, sino de varios equipos. Ya lo hizo público Antonio el Turco Mohamed, también con los Diablos Rojos del Toluca. No les encantan los microciclos por la siguiente razón, por el hecho de que piensan en los clubes que muchos de estos seleccionados de los 24 que hoy tiene Javier el Vasco Aguirre en el CAR, no tienen posibilidades de llegar a la Copa del Mundo o bien tienen escasas opciones de alcanzar el Mundial. Seguramente el Vasco tendría que contestar cuál es la razón de convocar a jugadores que prácticamente no ha visto en selección mexicana en las convocatorias y también lo mucho que puede llegar a cambiar estos 24 de la lista que va a presentar este miércoles o incluso el jueves con la fecha FIFA de septiembre, los partidos contra Japón y Corea del Sur. Porque eso es lo que ha molestado aquí, decir, bueno, nos quitas a los seleccionados 3 días en una semana larga de trabajo o impidiéndoles un día de descanso, como en el caso de los 4 que ya mencioné que están hoy en el CAR, mientras el resto del América está descansando. Y eso es lo que yo siento que es el malestar en general de los equipos, Ricardo. Entonces, ¿lo van a apoyar? Sí, porque la consigna desde arriba es año mundialista, estamos a 10 meses de la Copa del Mundo, todo lo que Javier Aguirre convoque los clubes lo van a dar, pero sí un poco a regañadientes, no creas que están tan felices. Pero no me digan entonces que el Chiquito Sánchez o Juárez no tienen posibilidad de estar en una última lista de selección. Claro que tienen oportunidad, son grandes jugadores. Lo que pasa es que aquí, si estás del lado de la selección, entonces quieres todo para tu molino. Si estás del otro lado, quieres todo para tu molino de club. Así Nunca es. Se ponen de acuerdo, ¿no? Pero lo dijo Santiago Baños el viernes, Toda la razón, Pietra. Lo dijo, a ver, cuando estás aquí, defiende los intereses del club. Cuando estaba ya como auxiliar técnico de Miguel Herrera o como director de selecciones nacionales después, pues obviamente defendía los intereses de la selección. Creo que lo que está claro es que esta historia que nos han querido vender de que todos los equipos apoyan a la selección mexicana, todos irrestrictamente y de forma unánime, eso no es cierto, es una mentira. Negocian siempre. Oye, León, te lo pregunto a ti porque nos enteramos de Maximán a través tuyo. O sea, nadie lo dijo antes que tú. Y te pregunto ahora porque Baños lo dijo también el viernes. Gracias. No está cerrado el mercado todavía. Mientras esté abierto, hay alguna posibilidad. ¿Tiene el América por ahí alguien en cartera para traer todavía? Sí, está la opción de Guido Rodríguez, o sea, son los $8 millones para traerlo del fútbol de Inglaterra. Le costaría obviamente el argentino un salario mucho más alto que el que percibía aquí antes de emigrar a Europa, pero está muy complicado porque primero se agotan los días para el cierre de registros el 12 de septiembre, segundo, América no tiene plazas, hoy se está comiendo el contrato de Javairo Dilrosun. El neerlandés trabaja con la Sub-21 sin estar inscrito ni en el primer equipo ni en la Sub-21 porque no hay cupos y América si no lo coloca en el mercado pues tiene que pagar el salario y darle la oportunidad de seguir entrenando. Entonces no está cerrado el mercado pero está complicado porque tiene que haber bajas y por ahora no hay ninguno. Perfecto. Lion, un abrazo. Oye, Javairo no sirve por ejemplo en el Puebla. Pues pero los equipos que están necesitados de llevar el Puebla, ¿no? Y llegar ahí al no, tiene 6 extranjeros, el Puebla lo puede meter fácilmente, ¿no? Bueno, vamos a hablar del Guadalajara. Del Guadalajara de Gabriel Milito, de las Chivas, de su empate a 3 en Tijuana, remontando o empatando un partido que perdían 3-0 y de cómo está el equipo ya de la Tama Jesús con 7 bajas para enfrentar a Cruz. Venimos conversando en cada postpartido con todos ustedes y eso es una realidad y de la cual tenemos que salir. Es como que estamos un poco ahí enredados en esa situación, ¿no? Nuevamente un penal en contra, penal
por supuesto, evitable. Bueno, nos van pasando situaciones que hay que atravesar, pero necesitamos de la valentía y del orgullo, ojalá que sea el punto de partida para algo mejor, para algo que queremos, que es ganar. Y bueno, siempre hay que tener la esperanza y la ilusión. Por supuesto, tiene que estar respaldada con mucho trabajo, que es lo que hacemos cada semana, y el equipo va a arrancar. Más allá de que tenemos algunas debilidades, también tenemos muchas fortalezas y seguiremos insistiendo. ¿Hasta cuándo? Hasta lo que cueste. Bueno, pues ahí están las reflexiones de Gabriel Milito, el técnico de las Chivas. Guadalajara tiene 4 puntos de los primeros 15 que ha disputado. Tiene un partido pendiente que es ante los Tigres. Sigue en la parte baja de la clasificación y con un calendario durísimo. Cruz Azul previo al parón por selecciones y luego lo que ya tanto habíamos dicho, América, Tigres ese pendiente y luego Toluca. Vamos hasta Guadalajara porque ahora para colmo, con esto que ya platicábamos con León, Jesús, Chivas tiene que lidiar con 2 problemas, el de los microciclos y el de un par de lesiones también aparentemente que le van a hacer preparar el partido contra Cruz Azul con muchísimas dudas. Así es, Ricardo, saludos para ti y para todos en la mesa de Fútbol Picante. Pues de entrada los 5 jugadores convocados por el Vasco Aguirre, Raúl Rangel, Diego Campillo, Brian González, el caso de la Hormiga de Luis Romo, que de todos ellos 4 son indiscutibles en el equipo titular. Y después el tema de Richie Ledesma y Daniel Aguirre, que salieron lesionados del partido contra los Xolos de Tijuana, que sigue esta evaluación para determinar la gravedad de la lesión, pero que no pinta bien porque ambos salieron con temas musculares del terreno de juego y con bastante dolor en el partido del pasado viernes. Así es como ha tenido que arrancar esta semana Chivas con todas esas ausencias. Gaby Milito, al menos con los seleccionados, podrá contar hasta el próximo jueves, o sea, ya prácticamente para terminar la preparación del partido ante la Máquina, y también ya con algunos movimientos intentando encontrar soluciones. En el juego contra Tijuana cambió toda la línea defensiva, nunca habían jugado Campillo con Tapias y el Tiva, de cualquier manera no le dio resultado porque hay una pelota mal entregada por Tapias al Tiva que termina en el primer gol, y el técnico está tratando de encontrar esa respuesta, esa solución a los temas que ha tenido en las distracciones defensivas. Bueno, pues increíble, ¿no? Como el tema de los microciclos, yo insisto, es un tema, ya lo vamos a hablar más adelante cuando enlacemos también con César, pero cómo van a terminar afectando a Guadalajara. El ánimo, ¿cómo está, Jesús? Porque uno pensaría que después de empatar un 3-0, con el drama con el que lo empata Chivas, con esa demostración de amor propio, porque creo que fue eso más que cualquier otra cosa, las 2 pinceladas, tanto de Efraín como del Piojo, Chivas podría empezar, yo decía el otro día, a construir, ahora sí un poco, pero no sé si el ánimo es a partir de ahí positivo o en realidad decir, pues otra vez nos estaban poniendo, o sea, estábamos 3-0, no podemos ganarle a nadie. No sé cuál de las 2 pesa más hoy en Guadalajara. Sí, Ricardo, hoy en Chivas lo quieren ver como el punto de inflexión, aunque también ocurrió con San Luis, iban ganando, les dieron la vuelta y al final Chivas alcanzó a sacar la victoria y después de eso no pudieron encontrar los resultados. Acá en el Guadalajara lo que les genera mucho es la frustración de entender que generan más opciones que el rival, que patean más al arco que el rival, pero que al final no terminan por ganar los partidos, y todo tiene que ver justo con estos errores de los cuales ya ha hablado Milito, ¿no? Estas pequeñas desconcentraciones en la zona baja, cuando van construyendo juego, que al final terminan por costarles con anotaciones en contra. Oye, Jesús, te saludo y ahí te encargo una torta ahogada para la semana que entra, que voy para Guadalajara. Oye, Jesús, con todo gusto, te lo voy a preguntar con toda seriedad, ¿eh? ¿Esta semana ya podrá jugar Chicharito? Saludos, Héctor. Mira, él, lo que me dicen, está en un periodo que se llama la readaptación al esfuerzo, ¿no? O sea, después de la pretemporada no la hizo completa, hay que recordar, se sometió a una vasectomía, estuvo fuera 10 días, después empezó a jugar, después se lastimó algunos partidos, no podemos perder eso de vista, regresa para la fecha 1, se lastima en el calentamiento, entonces, con calmita. Van viendo semana a semana la evolución de Javier, pero todo parece indicar que será hasta después de la fecha FIFA cuando esté al 100%. O sea, otro rato. O sea que todavía le queda interesante. Para la fecha 17. El tema con se operó de vasectomía antes de empezar el torneo, ¿verdad? Sí. Y no podía haberlo hecho tantito antes en las vacaciones. Digo, nomás una... Ahora,
Pues sí, no sé si así lo calculaba, si estaba prevista o eso, o si fue más o menos. No sé si tú sabes eso, Jesús, si fue una decisión de última hora de Javier, esa cirugía a la que se sometió, a la vasectomía, o como dice Héctor, si la podía haber agendado antes. Un poquito antes. ¿Qué pasó con eso? ¿No? Pues lo que me dijeron es que era una cirugía programada, pero casualmente estuvo programada a partir del día 2 de pretemporada. O sea, Javier vino, se presentó, hizo pruebas físicas y médicas y luego desapareció 10 días y ya nada más alcanzó al equipo en Isla Navidad. Bueno, ni hablar. No te vayas, Jesús. Un dato nada más, tiene que ver con los últimos arranques de Guadalajara. Insisto, son para Chivas 4 de los primeros 15 puntos, los que tiene hasta ahora en el campeonato. Y así, ¿no? Los antecedentes, pues, bueno, con Cadena y con Cardoso, la misma cantidad de puntos. En el clausura 25 tenía uno más, es decir, tampoco es tan nuevo esto de Guadalajara. Lo que sí supongo, Jesús, es que nadie lo esperaba en Chivas, ¿no? Nadie esperaba, más allá de ser nuevo el proyecto de Gabriel Milito, con lo que había sucedido en pretemporada, que a muchos los ilusionó. No sé si lo dimensionaron correctamente el nivel de equipos a los que se había medido Chivas, pero nadie esperaba que Chivas iba a tener este rendimiento después de sus 5 primeros partidos, y no sé si la directiva ya empieza a estar nerviosa. Sí, coincido en eso que mencionas y me lo han platicado también, ¿no? Que nadie se imaginaba este escenario, contemplando primero los rivales que tenía Chivas. O sea, en este arranque de torneo enfrentó a San Luis, enfrentó a Juárez, enfrentó a Santos, enfrentó a Tijuana. Por ahí tiene partido pendiente contra la escuadra de los Tigres. Pensaban llegar de mejor manera a la parte fuerte, ¿no? Donde viene Cruz Azul, América, Toluca y el pendiente de Tigres que se acomodó ahí en el mes de septiembre. Y con respecto a los nervios, la realidad es que no. O sea, la directiva confía en Gabriel Milito, es la apuesta de Javier Mier, el primer técnico que le toca elegir ya como director deportivo del equipo del Guadalajara, y tiene un contrato a 2 años. Entonces, pues la intención es esa, ¿no? Poderlo sostener, que el proyecto pueda continuar, y por ahora, al menos en ese sentido, están tranquilos. Bueno, perfecto. Abrazo, Jesús, gracias. Buena tarde. El problema del Guadalajara es el calendario, lo que tiene adelante. Sí. Pues enfrentas a los mejores equipos de la liga, ¿no? Cruz Azul, América, Tigres, Toluca, échate a los 4, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Porque para mí no va caminando tan mal el proyecto de Milito. Varios de los partidos han sido buenos, otros muy malos, pero ahí va caminando. El problema es que si no concretas, te meten tantos goles y luego vas a tener este calendario, pues sí te complica mucho la existencia. Pero el proyecto por lo menos se ve, es cosa que antes no se veía. Y recordar que con Matías Almeida también el equipo empezó muy flojo. Sí, empezó muy bien. Al principio fue malo. Hay muchas cosas preocupantes. Que estés sotanero general, el golpe de vista, que estás con Querétaro y Puebla en 4 puntos, aunque tengas un partido menos. El golpe de vista de cualquier aficionado Chivas es desilusionante. Claro. O sea, 4 puntos, último lugar. Son las Chivas ahogadas. Ahogadas del Guadalajara. Entonces, luego vas perdiendo 3-0 y resuelven prácticamente en acciones individuales, no en trabajo de equipo, ¿no? Un golazo de Efraín y luego otro golazo del Piojo. Ese es otro dato muy preocupante. Luego, lo vulnerable que es la defensa. O sea, la zona defensiva, estar batallando siempre, ir en desventaja de 3-0 contra San Luis, se vieron también muy apurados igual para sacar el resultado. O cuando les hacen un gol primero Santos y León, ya no les alcanza para meter un gol. Luego otra cosa, el calendario que viene, pero viene Cruz Azul, América, Tigres y Toluca en filita, los 4. ¿Cuántos puntos vas a poder sacar ahí? Y entonces, hablando... Y luego Gago, nada más si le queremos sumar un tema de Morro. El 11, después, el partido 11, claro. Fernando entonces, en la fecha 11 estaríamos hablando... Ya no está Gago en el... Pero estaremos hablando, exacto, estaremos hablando de que a lo mejor en la fecha 10 Chivas ya está fuera de liguilla. Yo creo que virtualmente está eliminado el equipo, o sea, veo muy difícil, tomando en cuenta el calendario. ¿Cómo? Pues y con las benevolencias de nuestro torneo ya virtualmente lo ves eliminado. Es que ¿sabes qué pasa, Pietra? Yo sí hice el cálculo, pero ¿dónde diré? Que ya no vuelve a sumar hasta el partido contra Toluca, o sea, cuando llegue Necaxa. No va a sumar en los próximos 4. Y eso lo obligaría a tener un cierre inmaculado, ganar esos 8 partidos básicamente, o por lo menos 7 de los 8 para poder clasificar. Y en esos está todavía Monterrey, está Pumas, ¿no? No, y en la lectura de juego Pachuca. No se le ve esa claridad que le buscamos y la expectativa que se generó. O sea, no se le ve a función Perdió de equipo, 12 puntos de los equipos que posiblemente, por nombre y historia, eran fe. mejor. Le tenía fe que he pasado, tenía, porque realmente sí, yo bueno, creo que sí, ya, sí. de verdad que no. Ok, entonces sí, las Chivas ahogadas. Y otro dato preocupante es tú eres mozo, entras al minuto 2 y te sacan al medio tiempo. Exacto.
Sí, bueno. Hablamos de Cruz Azul, lo dicho, qué victoria tuvo el equipo de Nicolás Larcamón y el gol lo hizo Luca Romero. Apareció otra vez Luca, ¿dónde andaba? Buen gol, por cierto, de Cruz Azul. Volvemos a la apertura y por eso te invitamos a que te registres en caliente.mx y recibas 1,000 pesos de regalo para que le metas a tu equipo favorito. Aquí te presentamos nosotros una opción de parlay con 3 victorias locales que te pueden dar a ganar 8,359 pesos. ¿Qué hay que hacer? Ir con Chivas contra Cruz Azul, pero bueno, ahí está el momio que se cobraría. Y luego los triunfos de América y de Pumas contra Pachuca y contra Atlas. Si apuestas tus 1,000 pesos a esta combinación, podrías llegar a cobrar hasta 8,359 pesos. Caliente.mx, más acción, más diversión. Esto fue La Zona Caliente. Si juegas con Caliente.mx, juegas con Fútbol Picante. Hacemos una pausa y en lo dicho al volver, la máquina del Arcamón le ha pegado al campeón, al Toluca, el gol de Luca Romero y Cruz Azul vuelve a creer. Absolu, The New Intense Fragrance by Jean-Paul Gaultier. Bienvenidos a Caliente.mx, donde le apostamos al deporte, donde si gana uno, ganan todos. Caliente.mx, bienvenidos a la casa de los deportes. ¡Bienvenidos a ESPN Superfans Radio! ¿Qué es la cortina de acero? ¡La legendaria defensa de los Steelers! ¡Siempre, pero apúrate! ¡Los invitados tienen sed! ¡Hop! ¡Eso! ¡Buena jugada! ¿Qué equipo tiene la estrella más famosa? ¡Cowboys! ¿A qué equipo le va Taylor Swift? ¡A los Chiefs! ESPN, entrenando superfans desde siempre. Porque si es NFL, está en ESPN. Y el plan premium de Disney Plus. La Leagues Cup sí vende mucho para el aficionado de Tigres enfrentar a Messi y eso, pero no ha funcionado como querían que funcionara. Por mucho que el torneo no importe tanto, pues acaba repercutiendo. No calificó América, no calificó Monterrey. Sí, crea una presión adicional en el torneo de liga. Enfocados por ESPN y el plan premium de Disney Plus. Somos Grandes Ligas. Este miércoles, Chicago Cubs, San Francisco Giants. Un duelo de poder a poder en la Nacional. Somos Grandes Ligas. Este miércoles en vivo, Cubs, Giants, por ESPN 4 y el plan premium de Disney Plus. Este programa es presentado por Caliente.mx. Entra ahora, regístrate y recibe 1,000 pesos de regalo para que empieces a apostar en vivo en tu deporte favorito. En el cielo no se puede competir. Por eso, ellos prefieren volar en la pista. Si estás preparado para una experiencia a más de 350 kilómetros por hora, tienes que subirte a esta categoría. No te pierdas toda la temporada de la IndyCar en Disney Plus Premium. Hola, soy Pato Howard y los invito a ver toda la temporada 2025 de IndyCar Series por ESPN y Disney Plus. Ser jugadora profesional, representar a una ciudad y a un país, competir en el torneo más importante a nivel clubes. ¿Qué más? Comienza la CONCACAF Women's Champions Cup. El próximo objetivo está listo para ser conquistado. Vive todos los partidos en el plan premium de Disney Plus. Bueno, la invitación para que nos acompañen. Arranca la NFL, el kickoff el 4 de septiembre. Son 3 empates y una victoria. Y la realidad es que tenemos que estar conscientes de que tenemos que sumar, porque tampoco es la circunstancia. ¿Qué me gusta hoy del equipo? Que mantenemos el 0. Y que bueno, la realidad es que en esa generación de fútbol y de jugadas y que queremos ser ofensivos, nos está faltando esa chispita, esa cosita, que ojalá la encontremos pronto. No perdemos, pero no ganamos, dice Efra, ¿no? O sea,
0 grados, ni frío ni calor. No, dicen los Exactamente. Pumas. ¿En serio dijo eso de Efraín Juárez, Pietra? Sí, sí lo dijo. Y bueno, el 0, pero también mantuvieron el 0 adelante, ¿no? Sí. Es apenas el segundo 0-0 de toda la temporada, por cierto, ¿no? Cruz Azul Mazatlán, y en una jornada donde se hicieron 30 goles. Yo sigo esperando más de Pumas, caray. Mucho más. Mucho Efraín más. Tiene, deciré, 9 partidos, incluida la CONCACAF, la CONCACHAMPIONS, 9 partidos en Ciudad Universitaria, dirigiendo a Pumas, ha ganado 2. Muy poco, ¿no? La Muy cuota poco, es muy bajita. Muy poco. Genera bastante en cuanto a la media cancha en el sentido de cuando va adelante. Pero cuando llega, no concreta, ¿no? ¿Sabes? No tiene un rematador, no tiene esa determinación de que metan los goles. Entonces creo que le falta bastante a Pumas. Una serie de cosas importantes, creo la expresión tanto futbolística en fase ofensiva, creo que el equipo fue muy dominante en términos de volumen de juego, generación de situación, en cantidad de remates, quizás acciones que podríamos haber finalizado mejor, pero que tenían una muy buenas perspectivas para hacer situaciones muy claras de gol también. Después, combinado a eso, creo que fuimos un equipo muy combativo, muy agresivo, muchas recuperaciones en campo contrario, limitamos a un equipo de muchísima jerarquía como lo es Toluca, a quizás casi no contar con acciones de verdadero peligro en casi 95 100 minutos que duró el partido. Eso habla de una relación muy favorable entre lo que fue la producción ofensiva y defensiva. Después destaco muchísimo lo que tiene que ver con los ingresos. Nicolás Larcamón, Héctor dice muy bien Cruz Azul, generando más y siendo mejor, justo. Guardiola, al que se vio completamente desesperado, tanto que volvió a protagonizar una escena en la banda en la que volvió a lastimarse su cabeza. Una imagen que ya empieza a ser habitual en el Etihad Stadium, después de lo que sucedió el día del Feyenoord, la derrota del City en el Derby of Manchester contra el United, ha ahondado todavía más en la herida de un Pep Guardiola, al que se le vio completamente desesperado, tanto que volvió a protagonizar una escena en la banda en la que volvió a lastimarse su cabeza, una imagen que ya empieza a ser habitual en el Etihad Stadium después de lo que sucedió el día del Feyenoord. La escena que se produjo a 5 minutos del final, cuando con el City 1-0 iba arriba y tras botar un córner a favor, Mateus Nunes cometió un doble error mortal que condenó al conjunto Sky Blue. Primero se dio en falso atrás hacia Ederson y cuando Diallo se plantó en el área lo arrolló por detrás como elefante en cacharría. También fue entonces cuando Guardiola, sin creérselo que iba y lo que había pasado, se clavó las uñas en la cabeza mientras Bruno asumió la responsabilidad a pesar del flojo partido que estaban realizando y no perdonó desde los 11 metros para empatar el choque. De inmediato Guardiola reaccionó dando entrada a Savinho por Gundogan, para irse con todo al ataque intentando recuperar lo que habían perdido. Fue entonces cuando mientras charlaba con el brasileño se le vio un profundo corte en la parte superior de su cabeza. Lo peor, eso sí, llegó en el descuento cuando Diallo le dio la vuelta al partido. Pep, eso sí, no quiso buscar culpables ni señalar al luso por lo ocurrido, en donde declaró lo siguiente: es lo que es, ¿qué puedo decir? No podemos culpar a este jugador o a aquel. No es eso, es la temporada. Ha sido una temporada difícil. Conseguimos goles, culpa nuestra. No jugamos con serenidad. Tengo que encontrar soluciones y hasta ahora no lo he hecho, declaró Pep Guardiola. De hecho, también se señaló como el principal responsable, declarando lo siguiente:
No soy lo suficientemente bueno, soy el jefe, el gerente. Tengo que encontrar soluciones y hasta ahora no le ha hecho. Esa es la realidad. Otro de los que tomó la palabra al final del partido fue Bernardo Silva, que se mostró extremadamente crítico, en donde declaró lo siguiente: nos merecemos lo que pasó. A este nivel, un partido o dos son desafortunados. No podemos decir que esto sea suerte o desafortunado. 10 partidos no son eso. No es un partido, son muchos partidos últimamente. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Hoy en los últimos minutos jugamos como sub-15. No es para menos, ya que la crisis del City parece no tener fin. Fuera de la Carabao Cup, contra las cuerdas en Champions y a 9 puntos del liderato con un partido más. Temporada en el alambre a mes de diciembre. Este equipo necesita un break y la semana que viene toca visitar a Aston Villa. Otro de los que tomó la palabra al final del partido fue Bernardo Silva, que se mostró extremadamente crítico a la hora de declarar, ya que dijo que no merecía lo que pasó. A ese nivel, también declaró que a ese nivel un partido o dos son desafortunados, pero ya quiere decir que esto no sea suerte o es desafortunado. 10 partidos no son eso. También dijo que no es solo un partido, sino que han sido muchos últimamente. Declaró que tienen que mirar hacia ellos mismos, ya que en los últimos minutos jugaron como sub-15, en donde también dijo que no es para menos, ya que la crisis del City no parece tener fin, ya que quedaron fuera de la Carabao Cup y están contra las cuerdas en la Champions League y a 9 puntos del liderato de un partido más. Lo que es también se puede ver entre rejas todo lo que ha pasado y también podemos ver que el City sigue en esta crisis grave que es un poco imposible de salvar. Por el momento sea solo por esta temporada. Esperemos que ya logren hacerlo mucho mejor la siguiente temporada. ¿O qué piensan ustedes? ¿Que van a poder salvar esta temporada? También se puede ver que se dijo que aunque estén fuera de Champions, pueden quedarse contra las cuerdas y también a 9 puntos del liderato con un partido más. Temporada en el alambre a mes de diciembre y este equipo necesita lo que es un break, en donde también en Inglaterra señalan que el jugador podría estar de vuelta en los terrenos de juego incluso antes de que acabe el curso. Rodri Hernández sigue recortando etapas en su recuperación en un Manchester City que pasa por una crisis de resultados. Ver como el ganador del Balón de Oro también este 2024 vuelve a trotar. Es un soplo de aire fresco para el equipo que dirige Pep Guardiola y más tras su semana desafortunada con lesión contra el Arsenal en el mes de septiembre que le obligó a pasar por quirófano, en donde el futbolista, según informa el medio inglés The Sun, está cortando plazos de una lesión complicada como es la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. Una rehabilitación que ahora empieza a estar en otra fase, con Rodri sobre la cinta de correr que ha impresionado hasta los médicos del club por su rango de movimiento. Ahora falta ver cuándo sería posible ver al mediocentro español sobre los terrenos de juego otra vez con la elástica celeste del Manchester City, una imagen que se espera para el nuevo Mundial de Clubes en junio y julio, pero también que podría ser incluso antes, y eso es que son óptimas desde el club y creen que hay opciones para verlo en el último tramo de temporada en la Premier League, en donde una ausencia devastadora desde que el futbolista se lesionó contra el Arsenal. El equipo ha ido perdiendo la constancia y cayendo en partidos que antes no tendríamos este mismo final. Sobre todo la última racha de reencuentros donde los de Pep Guardiola no levantan cabeza con 7 derrotas,
2 empates y una victoria en los últimos 10 encuentros. Una racha que podría alejarse contra el Manchester United, en donde esta misma tarde con un partido que podría alejarlo más de los puestos de Champions. Muestra de cómo de bueno sería recuperar a Rodri Hernández antes de tiempo. Por otro lado, en otras noticias, encontramos al Pachuca y al Al-Ahly, en donde Pachuca se enfrentará al Real Madrid en la final tras la tanda de penaltis de infarto. El conjunto mexicano se impuso al Al-Ahly después de estar contra las cuerdas, por lo que se jugará contra los merengues la Copa Internacional. Pachuca será rival del Real Madrid a la final de la Copa Intercontinental, después de un partido carente de fútbol durante la mayor parte del juego, en donde el conjunto mexicano se acabó imponiendo al Al-Ahly en una tanda de penaltis en la que los egipcios llegaron a tener 2 penaltis de ventaja a favor, en donde la primera parte comenzó con Pachuca dormido frente al Al-Ahly con muchos verticales en sus ataques. Sin embargo, las ganas del juego no fueron de la mano, por lo que el club egipcio no logró ejecutar de la mejor manera las jugadas con las que moderaban el área rival. El conjunto mexicano, por su parte, se demoró en mostrar una versión mínimamente parecida a la que venció por 0-3 a Botafogo. Idrize poco a poco fue asumiendo galones hasta meter a los suyos de lleno en el duelo. De una buena jugada suya salió la primera ocasión de Rondón, que disparó alto. Minutos más tarde, otro disparo lejano de ataque marroquí corroboró que Pachuca ya había llegado al estadio. A pesar de los parones constantes en el transcurrir del partido, los goles no llegaron por falta de puntería de los delanteros, ya que Taher tuvo el tanto de cara. El jugador del Al-Ahly se quedó solo frente a Moreno, pero su disparo se desmarchó alto, incomprensible, en donde el amago de reacción del Pachuca fue eso, un amago, ya que finalmente acabaron pidiendo la hora para marcharse al descanso con empate y poder reestructurar su estrategia de cara a mejores sensaciones. Mucho en juego, poco fútbol, en donde la segunda mitad comenzó con el mismo ritmo espeso que caracterizó a la primera, con ambos conjuntos carentes de efectividad a la hora de crear peligro, en donde cada pocos minutos el juego se paraba y así era muy difícil hacer algo, al igual que pasó en los primeros 45 minutos. Pachuca volvió a mostrar resquicios de juego que por minutos metieron el miedo en el cuerpo al Al-Ahly, pero nada más lejos de la realidad, en donde llegó un punto en el que ambos conjuntos parecieron conformarse con el paso de los minutos a la espera de una jugada aislada y un milagro caído del cielo, lo que convirtió el encuentro en un espectáculo monótono en el que las oportunidades brillaron por su ausencia. Los minutos pasaban y más allá de algún disparo lejano, todo hacía presagiar que se iría a la prórroga, como finalmente pasó. Pachuca se salva en la prórroga y en los penaltis, en donde la prórroga mostró a 2 equipos muy mermados físicamente, con miedo a fallar, que no cedían ni un metro a su rival con tal de no echar por tierra todo el trabajo realizado durante los 90 minutos. Mena tuvo en sus botas el gol para Pachuca, pero se le hizo de noche. El Al-Ahly se limitó a encerrarse y salir en transiciones para ver si sonaba la flauta. Todo pudo cambiar cuando Caraba, que se quedó solo frente al Moreno, pero por el portero Pachuca estuvo providencialmente para sacar un mano que evitó el tanto de vaselina al conjunto egipcio. Más allá de esa última ocasión clara y un cabezazo Rondón que se marchó rogando al larguero, el partido llegó al inevitable momento de la tanda de penaltis,
En la suerte de la pena máxima todo podía pasar y finalmente fue Pachuca el que se metió en la final de la Copa Internacional tras estar contra las cuerdas. A pesar de que los fallos iniciales de Redondo y Borja Gastón, el conjunto mexicano pudo darle la vuelta a la tanda con Moreno como héroe. Gracias a sus paradas, Pachuca será el nuevo rival del Real Madrid el próximo miércoles 18 de diciembre. Por otro lado, en otras noticias tenemos al Liverpool versus el Fulham, en donde Diogo Jota salva al Liverpool en el minuto 85 en el empate ante el Fulham. El portugués rescata un punto ante los Cottagers a 5 minutos del pitido final, pero se complica la vida en la pugna por el título. El Liverpool no pasa del empate ante el Fulham, que no bajó los brazos, en donde Diego Jota se vistió de héroe para salvar los muebles de los Reds, en donde Andreas Pereira y Rodrigo Muniz, sumando a la expulsión tempranera de Robertson, pusieron contra las cuerdas a los de Slot, pero un tanto el portugués en el minuto 85 rasca un punto ante los Cottagers en Anfield. Aún así, el Liverpool se complica la vida y se deja 2 puntos clave en la lucha por el título liguero. El partido en Anfield prometía movido y así lo fue. Ambos conjuntos salieron al verde con mucha intensidad. El Fulham, experto en rascar puntos al Big Six esta temporada, quería dar una sorpresa más en la Premier League y hoy no iba a ser menos. Los Cottagers son letales a las contras y en el minuto 10 Robinson puso un centro con música al segundo palo y Andreas Pereira enganchó una volea a las 1000 maravillas para adelantar al Fulham. El brasileño dejó en shock a los Reds con un tanto tempranero, en donde a los de Slot se les iba a poner más difícil el encuentro cuando en el minuto 17 un error garrafal de Robertson ocasionó su expulsión. El Liverpool se quedaba con 10 con más de 70 minutos por delante a raíz de la expulsión, en donde el partido fue un ida y vuelta. Antes del descanso, Wilson tuvo la oportunidad para ampliar la ventaja para el Fulham y Luis Díaz para el empate de los Reds, en donde todo cambió en la segunda parte. El Liverpool salió enchufado en el segundo acto en busca de lograr la hazaña de remontar con uno menos en el verde. Prueba de ello fue el tanto tempranero de Gakpo, un caramelo de Salah que fue remontado por el neerlandés, libre de marca en el segundo palo para poner las tablas en el marcador en el minuto 47. Anfield enloqueció. El egipcio realizó su asistencia número 100 con el Liverpool, en donde el techo de Mohamed Salah no tiene límite. A raíz del empate, las fuerzas se volvieron a igualar. El partido fue un completo correcalles. Alexander Arnold sufrió en los balones a la espalda y al propio Iwobi, en donde las integradas del nigeriano por banda izquierda fueron un quebradero de cabeza para el inglés. Wilson volvió a tener el segundo en sus botas para el Fulham y Salah falló un mano a mano ante Leno, en donde los constantes balones a la espalda del Fulham dieron su fruto. Un incombustible Robinson que ganó línea de fondo y Rodrigo Muniz en el primer balón que toca volvió a adelantar a los Cottagers en el minuto 77 para poner patas arriba la Premier League. El Liverpool no había dicho la última palabra e iba a creer hasta el final. En el minuto 85, Diogo Jota aprovechó un balón al espacio de Darwin Núñez para poner el empate final en el luminoso. Los Reds rescataron un punto ante un Fulham que les puso en aprietos hasta el final. El Chelsea tiene la oportunidad de ponerse a 2 puntos del líder en el partido de mañana ante el Brentford, en donde Salah, cerca de renovar con el Liverpool también, el egipcio podría ampliar su vínculo con el conjunto de Arne Slot. Hasta en 2 ocasiones Mohamed Salah ha dicho públicamente
que se veía fuera del Liverpool. El delantero comentó que sentía que el club no quería la renovación de contrato que une a ambas partes hasta el 30 de junio de 2025 y que veía cercana su marcha, en donde en las últimas semanas el panorama ha cambiado por completo, ya que también los dirigentes del club inglés se han acercado y seducido al egipcio para la continuidad. La situación ha girado por completo y ahora mismo el delantero está cerca de seguir siendo jugador del Liverpool alguna temporada más. En las últimas semanas las posturas se han acercado hasta tal punto de que el acuerdo se podrá hacer oficial antes de que termine el año. De pesimismo más absoluto se ha pasado a un total optimismo. Salah es el máximo goleador del Liverpool con 13 tantos en la Premier, 2 en la Champions y otro más en la Copa de la Liga, datos que le han valido por ser un fijo y referente